estamos atentos como papás. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar en el programa de ustedes. Y bueno, justamente es interesante tener en cuenta algunos aspectos de que las características físicas y químicas de los niños está absolutamente distinto que los adultos. ¿Por qué? O sea, me estoy refiriendo básicamente a que, por ejemplo, los niños tienen más área de superficie corporal que peso corporal que los adultos. ¿Qué significa eso? O sea, generalmente uno se engaña y dice, bueno, pero los niños son chiquitos, o sea, el tamaño de los niños son chiquitos, o sea, sudan menos, por lo tanto, creemos de que pierden menos líquido. Y no, resulta que es absolutamente lo contrario. Los niños pierden más líquido porque el área de superficie corporal es mayor que la de adultos. Entonces, el mensaje práctico de este concepto es de que ellos pueden perder más líquido por la piel, ¿verdad? Entonces, al sudar, lógicamente, ellos se pueden deshidratar más. O sea, es la otra implicancia clínica que tenemos que tener en cuenta nosotros los padres. Por ejemplo, hay dos conceptos que quiero acá enfatizar. Cuando hay un ejercicio intenso que hacen los niños pueden generar hasta 20 a 25% más calor que los adultos. Imagínense eso. Más calor que hay los una adultos. diferencia. ¿Y qué implica esto otra vez? Lógicamente que pueden perder un poco más de líquido que los adultos en ese sentido. Entonces, también las glándulas sudoríparas, o sea, significa que son las glándulas que generan el sudor, están mucho menos desarrollados y su función son más ineficientes que los adultos otra vez. O sea, le defienden menos en ese sentido. Y la temperatura corporal, otro concepto importante. Cuando, por ejemplo, los niños están jugando en el patio, ¿verdad? Hay un calor intenso. La temperatura corporal sube mucho más alto y más rápido que los adultos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que son más propensos otra vez a sudar más y a tener más calor, por lo tanto, a perder más líquido en ese sentido. A ver, doctor, ¿es propicio el tema para esta época del año también? Que si bien, es cierto, venimos de un 2020 donde prácticamente fue vacaciones para todos y hoy hay ciertas libertades, pero este es el momento donde normalmente los niños tienen más actividades físicas entre la natación, el fútbol, hacer varias actividades o disciplinas y están en constante movimiento pese al calor extremo que tenemos. Entonces, todo eso de que van sudando más, como bien ya nos mencionaba, se van deshidratando, pero ¿cuáles son las señales que nosotros debemos de ver en casa como padres? De estar atentos justamente ante una sed intensa, un dolor de cabeza, náuseas, ¿cuáles son? Claro, es muy interesante la pregunta que estás haciendo porque tenemos que estar atentos a esas señales o signos y síntomas que nos generan la luz amarilla del semáforo, no la luz roja, que es lo que no queremos justamente. Cuando el gran problema de los niños, ¿cuál es? O sea, y ahí quiero enfatizar justamente a los padres, es de que ellos juegan, están en un partido de fútbol y juegan, el partido está interesante, está 1-1, está empatado, quiere ganar, ¿verdad? Y el gran problema de los niños es de que ellos, por ejemplo, no se dan cuenta de que se están descompensando. Ellos siguen jugando, pero resulta que hay taquicardia en el corazón. ¿Qué significa la taquicardia? Que hay un aumento más frecuente del ritmo del corazón. El corazón está empezando a trabajar al extremo para compensar una situación determinada. Ellos no se dan cuenta, siguen jugando hasta que ¡boom!, caen. Entonces, tenemos que tomar cierta medida preventiva. Pero respondiendo a tu pregunta antes de hablar de las medidas preventivas puntuales. Por ejemplo, cuando hay una sed intensa en los niños mayores, porque los niños pequeños, estamos hablando por debajo de 3 o 2 años, a veces ellos no dicen, papá, mamá, tengo sed, pero hay que estar ahí vigilándoles constantemente, o sea, monitorizando la situación. Entonces, cuando hay una sed intensa, cuando ellos están, por ejemplo, un poco más letárgicos, es decir, están más decaídos, estaban jugando con cierto entusiasmo en la cancha y resulta que de repente están un poco menos activos, por decirles así, ¿verdad? Entonces, después, cuando hay una sudoración muy importante o el chico grande le dice, estoy teniendo un poquito
una ansiedad para respirar, o sea, una dificultad para respirar. Doctor, en esos casos, para actuar rápidamente, y le interrumpo con esto porque me llama la atención, ¿qué podemos darle, qué sé yo, esas aguas saborizadas que tienen? Deportivas. Deportivas. ¿Eso, por ejemplo, hace bien o no? Bueno, un comentario muy interesante el que acabas de tocar. Las aguas deportivas son buenas para los niños grandes, pero cuidado con ciertas aguas, con ciertas bebidas deportivas. ¿Cuál es el problema de las bebidas, ciertas bebidas deportivas? Hay algunas que son muy buenas. El gran problema de las bebidas deportivas es que tienen mucho azúcar. Sí pueden reponer agua, sales y minerales, que es lo que perdemos con el sudor. Lo que queremos es reponer las sales y minerales que estamos perdiendo. Pero el problema de las bebidas deportivas es que algunas de ellas tienen mucho azúcar y pueden empeorar la situación. Y pueden generar diarrea. Pueden generar diarrea y pierden más líquido otra vez. Por ejemplo, eso hay que saber cuando se habla de las bebidas deportivas, ¿verdad? Hay que leer también. Hay que leer el componente, las sales y minerales, ver la cantidad de hidratos de carbono que tiene, que son los azúcares, nos estamos refiriendo a eso. Entonces, ese es un punto importante. Sí son unas alternativas, pero los otros síntomas que tenemos que tener muy en cuenta son presencia de náuseas, vómitos. Ahí hay que parar todo ejercicio intenso. ¿Cuáles pueden ser las medidas preventivas que tenemos que generar en nuestros hijos? La medida preventiva, primero, es el horario. ¿Cuál es el horario? ¿A qué hora le vas a exponer a tus hijos al...? Correcto. ¿Cuál es el horario que no se debe actividad? exponer? Tanto en la pileta, tanto en el patio, en el jardín, en la cancha, es entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Es donde los rayos ultravioletas están muy agresivos, absolutamente agresivos. Ahí hay que prohibir toda exposición al sol y al calor en ese sentido, ¿verdad? En lo posible, quedarte en casa, aire acondicionado. Claro, que hagan juegos en ambientes frescos. Frescos, sí. En ambiente fresco. Lo otro, que la Academia Americana de Pediatría me pareció muy interesante justamente cuando hace 1 año y medio estuve, cada 2 años voy a Boston a hacer una actualización médica. Me pareció muy interesante un poco lo que en una conferencia se dijo y yo lo estoy poniendo en práctica. Una de las reglas es que cuando, por ejemplo, nuestros hijos dicen, bueno, vamos a jugar partido a partir de las 4 de la tarde, pero las 4 de la tarde, a veces todavía estábamos con un calor. Sí. Las 4 de la tarde de ahora son las 3 de la tarde realmente, ¿verdad? Sí, porque tenemos 1 hora de diferencia adelantada. Y bueno, perfecto, le podemos dar permiso, pero con esta fórmula de prevención. Por ejemplo, el partido, el primer tiempo dura 45 minutos, ¿verdad? Sí. No. Que dure 15 a 20 minutos. 20 minutos, como mucho. No, 20 minutos como techo. Como techo. Claro. Entonces, se para ahí, ¿para qué se para? Para hidratarse. Para tomar agua, correcto, para tomar. Esa es una de las medidas de prevención que ahora en Estados Unidos se está haciendo y se disminuyó mucho lo que se llama el golpe de calor. Golpe de calor. ¿Verdad? Que es lo que no queremos justamente que presenten y es la complicación de la exposición al calor. Perfecto. Ese es uno de los problemas, porque tenemos que ser conscientes de que la exposición al calor a temperaturas muy altas puede traer consecuencias cardíacas, problemas cardíacos. Y ahí se complica. Y para finalizar, doctor, o sea, ante esa situación que se pueda llegar a dar, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, ¿cómo le auxilio al niño o lo llevo directamente al sanatorio o hablo con el pediatra? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero que nada se le hidrata, si no estaba vomitando. Mientras se le lleva a su pediatra de cabecera o a una urgencia de un sanatorio, ¿verdad? Entonces se le va hidratando al chico, se le va hidratando en ese sentido, se le va hidratando. Y si hay desmayos, lógicamente... ambulancia directamente se le llama a la ambulancia y ahí se le traslada.
Si es un chico grande, mientras tanto se le va tomando la presión arterial y van a una urgencia. Pero lo más importante aquí, la piedra angular de la prevención y también del tratamiento es la hidratación. La hidratación. Entonces, siempre a salir, sobre todo las mamás que tenemos hijos chicos, a salir con un termito bien frío. Correcto. Para estar siempre precaviendo cualquier situación. Muchas gracias, doctor Encantado. Iramay. Como siempre, dándonos cátedra y para que los papás estemos bien preparados a cualquier situación. Y ahora... Muchísimas gracias, doctor. Bien, ahora... Vive la vida.